Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Todos nosotros queremos hacer cambios en nuestras vidas. El punto es cómo vamos a hacer esos cambios. Y vimos la semana pasada que Dios tiene un plan para cambiar a sus hijos y es restaurar a la imagen suya, a todos nosotros, esa imagen que ha sido rota en fruto de la caída de Adán. Y hablábamos la semana pasada que para entender el cambio personal debemos verlo a la luz de la historia de la creación, la caída y la redención. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria. Y eso vimos que se manifestaba de tres formas. Fuimos creados ¿para qué? Para reflejar ¿qué? Ay, señores. ¿Reflejar qué? Su carácter. Fuimos creados para relacionarnos con los demás de una manera que le honremos a Él. Y fuimos creados para reinar. ¿Qué sucedió que no cumplimos el propósito de Dios en la creación? ¿Qué pasó? El pecado. Adán pecó y en él todos pecamos. Cada vez que nosotros pecamos, ese pecado es contra Dios. Y ese pecado tiene consecuencias. El pecado nos separa de Dios. Nosotros estamos muertos espiritualmente, estamos esclavizados a nuestras pasiones y deseos y la ira de Dios está sobre nosotros. El pecado también trae conflictos en nuestras relaciones humanas. Cada vez que usted se vea peleando con otra persona, primero cuando se vea peleando en contra de Dios, recuerde que eso es fruto del pecado que lo ha separado de Dios. Cuando se vea discutiendo, argumentando con sus semejantes, eso es fruto del pecado que trae conflicto en las relaciones. Y el pecado también nos pone en conflicto con la creación. Se supone que antes de pecar, cuando Adán estaba en el huerto, la tierra producía su fruto. Pero ahora después de la maldición, la tierra es hostil a la vida humana. En el trabajo, como decimos en buen dominicano, vamos a coger lucha, vamos a tener problemas. Cuando usted se vea trabajando con personas que lo engañan, gente que no le pagan, máquinas que se rompen, conflictos, recuerden el pecado. Lo tercero que vimos fue cómo ese diseño de Dios es restaurado en mi vida. ¿Qué necesitamos los seres humanos para poder cambiar? Ser recreados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, quien es la imagen de Dios. De manera que esa imagen que fue desfigurada una vez por el pecado pueda ser restaurada. Y ese cambio, vimos la semana pasada, toma lugar en la medida que nosotros vemos la gloria de Dios en Jesucristo. La meta de Dios, el propósito de Dios al cambiarnos es formar a Cristo en nosotros. Y habíamos dicho que el Evangelio es la puerta para el cambio en nuestras vidas. El Evangelio. Y hoy vamos a ver cómo ese Evangelio es clave para cambiarnos. Pero lo vamos a ver de una manera práctica y vamos a poner un par de ilustraciones también. Yo concluí la semana pasada con una cita del pastor Tim Keller que quiero repetir. Dice así: el Evangelio no es la doctrina mínima necesaria para entrar en el reino, sino que es el camino que tenemos para progresar en el reino. Nosotros no somos justificados por el Evangelio y luego santificados por nuestra obediencia, sino que el Evangelio es el camino para nosotros crecer y ser renovados. Es la solución para cada problema, la llave que abre cada puerta que está cerrada, el poder para vencer cualquier barrera. ¿Quiénes creen esto, hermano? ¿Quiénes lo creen? Yo lo creo. El punto es que se me hace difícil aplicar esa verdad del Evangelio a mi vida diaria, en mi relación con Dios, en mis conflictos con los demás, en mi lucha con el pecado. Y eso es lo que yo quiero que empecemos a ver en esta clase, cómo el Evangelio es clave en esa transformación. Ahora, generalmente, cuando uno piensa en el Evangelio, predícale el Evangelio, ¿qué es lo que uno piensa? ¿Quién me responde eso? Cuando uno le hablan del Evangelio, ¿qué uno dice? ¿Qué uno piensa? Una buena noticia. ¿Por esa buena noticia qué es, Pedro? Bueno, para el que está en mala situación. Para el que está en mala situación.
y para ayudar al que está en buena situación a seguir creciendo. Pero uno piensa generalmente que el evangelio es para todo aquel que está mal solamente. Entonces, después que yo me convertí, ya yo no necesito el evangelio. ¿Eso es verdad? Eso es lo que yo quiero explicarle a ustedes. El evangelio son las buenas nuevas de la muerte, crucifixión, resurrección y ascensión de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El evangelio son las buenas nuevas de la muerte, crucifixión, resurrección y ascensión de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al 5. 1 Corintios 15, 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ese mensaje nos dice primero que Cristo murió por nuestros pecados. Si tú quieres cambiar, tú debes vivir a la luz de lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario a tu favor. Y es como dice un autor, el pastor Brian Hedges, en su libro Cristo formado en ti, está en inglés. Yo recomiendo ese libro, es muy bueno, y voy a ir recomendando otros libros sobre la marcha. Si queremos cambiar, debemos vivir a la luz de lo que Jesucristo hizo por nosotros, y debemos ver los logros de la cruz. Es algo paradójico, ¿verdad? Hablar de los logros de la cruz para aquel que no conoce a Jesucristo. Pablo dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La última cosa en la cual un hombre natural se jactara es la cruz. Y Pablo dice que yo me jacto en la cruz. La cruz, dice él en 1 Corintios 1:23, es ciertamente tropezadero para los judíos y para los gentiles locura. Pero ustedes saben lo que hace la cruz. Pone en evidencia, pone de manifiesto nuestra condición desesperada. La bancarrota espiritual en la cual nosotros estamos. Eso es lo que hace la cruz. Revela la locura del orgullo humano, como dice un autor. Y generalmente cuando nosotros vemos la cruz, lo primero que pensamos, ¿qué es? ¿Qué pensamos nosotros en la cruz? La muerte. ¿Y qué es lo que pensamos? ¿Los sufrimientos de Cristo? ¿No es lo primero que viene a nuestra mente? Sí, pero yo quiero que veamos brevemente, de una manera bien sencilla, las implicaciones teológicas, de una manera sencilla, repito, de la muerte de Cristo en nuestro lugar. Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 2:2, me propuse cuando fui donde ustedes, lo leo desde el 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando él le predicó a los corintios a Cristo, para ellos eso fue algo ofensivo, algo tonto, algo que no tenía sentido. Y por eso Pablo en la Escritura y en 1 Corintios 15 va más allá del aspecto físico del sufrimiento de Cristo para explicarle los aspectos teológicos. Y yo quiero que nosotros veamos esa primera afirmación que hace Pablo en 1 Corintios cuando dice, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, Cristo, fíjense que dice que no murió por sus pecados, porque Él era Dios, Él era sin pecado. Y esa afirmación, como dice Guillermo Hendrickson, es un resumen de la doctrina de la expiación. Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios. Él tomó nuestra culpa. Él llevó nuestra penalidad sobre el madero. Él mismo, como dice Primera de Pedro 2:24, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? De Romanos capítulo 1 al 3, Pablo demuestra que tanto judíos como gentiles hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. No podemos hacer nada para salvarnos. Y dice que nosotros, estando destituidos de la gloria de Dios, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo hizo propiciación por nosotros. Cristo aplacó la ira de Dios. Él sufrió el castigo que tú y yo debimos haber recibido. Pero no solamente esto, Cristo también pagó el precio de nuestra redención. Nosotros éramos esclavos del maligno. Nosotros éramos esclavos de nuestros propios deseos. Nosotros íbamos camino a una condenación eterna. Estábamos en un gran peligro. Éramos incapaces de salvarnos. Y Cristo, quien es nuestro Redentor, pagó el precio de nuestra salvación. Por eso la Escritura dice, en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo se humanó, mis amados. Cristo dejó su trono en los cielos y vino y se encarnó y sufrió tentaciones, sufrió amarguras que estaban destinadas a nosotros, los descendientes de Adán. Y vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él derramó su sangre preciosa. Nosotros no fuimos redimidos, rescatados con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, para ser liberados del presente siglo malo, para ser liberados de la maldad, la corrupción, el pecado, la muerte, para que nosotros tuviéramos una esperanza. Cristo aplacó la ira de Dios, Él hizo propiciación por nuestros pecados, Cristo nos rescató y Cristo nos reconcilió con Dios. Recuerden, nosotros éramos enemigos de Dios, nosotros éramos débiles, como dice Romanos, nosotros éramos impíos, nosotros éramos pecadores, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fuimos reconciliados a través de la muerte de Cristo. Hay una mala noticia, como hemos visto. El pecado nos hace culpables, nos hace merecedores del juicio. Tú sabes que nosotros, el hombre sin Cristo, tiene un mal récord delante de Dios. Todos habíamos pecado, todos habíamos hecho lo malo. No podemos hacer nada por mejorar nuestra condición. No podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo por asistir a la iglesia. No podemos cambiarlo por hacer buenas obras. No podemos cambiarlo por nuestra religiosidad. No podemos cambiarlo porque decimos que pertenecemos a tal o cual denominación eclesiástica. No podemos cambiarlo porque nacimos en un hogar cristiano. No podemos cambiarlo porque leemos la Biblia. No podemos cambiarlo porque oramos. No hay nada que podamos hacer, pero hay una buena noticia. Dios en su misericordia ha abierto un camino para el perdón de nuestros pecados a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Y eso es lo que dice Pablo. Cristo murió por nuestros pecados y yo tengo que entender eso. Eso es lo primero. Yo iba camino a una condenación. Yo no tenía salvación. Yo tengo un mal expediente, un mal récord en los cielos. He transgredido la ley de Dios. Yo soy culpable. Yo merezco la condenación divina. Pero Cristo murió por mis pecados. Cristo, 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 Cristo. Nombre sin igual. Y a la luz de esto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? Si tú no eres creyente, tú debes ir a los pies de Cristo arrepentido por tus pecados, por haber transgredido la ley de Dios y confiando en Cristo para salvación. Simple y llanamente. Si tú estás aquí sin Cristo, eso es lo que tú debes hacer. Eso fue lo que el Señor predicaba. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Pablo habla a los tesalonicenses en 1:9 dice,
Ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tú ibas por un camino siguiendo tus propias pasiones, las pasiones de este mundo. Pero Dios los llamó a salvación. Ellos se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo para la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo que iba camino a una condenación eterna, al creer en Cristo para salvación, Dios me declara justo. Me declara justo. Me justifica. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, justificados pues por la fe, ¿seguimos siendo enemigos de Dios? ¿Seguimos en nuestros propios caminos? La ira de Dios está sobre nosotros, eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice, mis amados? Justificados pues por la fe, ¿qué? Paz con Dios, mis hermanos, paz con el Dios Altísimo, paz con nuestro Creador. No importa lo que pase, Cristo hizo la paz, Cristo nos reconcilió con Dios. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sino la sonrisa de Dios está en nuestros corazones. Eso es lo importante, mis hermanos. Romanos 3:26 dice que Dios es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Fíjense, es por medio de la fe. Somos justificados por fe y no por las obras de la ley. Nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Cristo, porque ninguno de nosotros podía cumplir la ley de Dios a plenitud. Todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios nos declara justo. Wayne Grudem, un teólogo, define la justificación como el acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él, primero, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Dios nos pertenece. Pecados perdonados, justicia de Dios de Cristo nos pertenece, nos ha sido imputada y nos declara justos a sus ojos. Si tú no eres un creyente, tú debes venir a los pies de Cristo y arreglar tu situación con Dios. Si tú quieres cambiar y aplicar el Evangelio a tu vida, debes empezar aplicando el Evangelio con tu conversión al Señor. Pero eso no es mi problema, Eduardo, tú lo vas a decir. Pues yo soy creyente, yo tengo mucho tiempo en la fe y yo quiero cambiar y yo peco. Nosotros debemos saber que nosotros vamos a pecar porque estamos en un proceso de santificación progresiva. A los ojos de Dios, Él nos ve en Cristo, vestidos con la justicia de Cristo. Yo voy a ser glorificado en el futuro, pero ahora, aunque ya el pecado no reina en mí, aunque yo he sido declarado justo, yo tengo luchas. Y yo voy a pecar en esas luchas. Y ese pecado me va a quitar el gozo de mi salvación. Por lo cual, yo debo arrepentirme y tener fe. Pero arrepentirme de ese pecado que me quita el gozo de mi relación con Dios. Y continuamente, oigan este punto, debo estar ejerciendo fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la primera declaración que Pablo nos da en Romanos 15? Cristo murió por nuestros. Yo debo saber eso. Y lo voy a aplicar ahora, Lo voy a aplicar. Cristo murió por nuestros pecados. Y Wayne Grudem, hablando de ese arrepentimiento y fe, dice lo siguiente. Aunque hemos estado considerando la fe inicial y el arrepentimiento como dos de los aspectos de la conversión que aparecen al principio de la vida cristiana, es importante darnos cuenta que la fe y el arrepentimiento no están limitados al comienzo de la vida cristiana. Son más bien actitudes del corazón que continúan a lo largo de nuestra vida como cristianos. Jesús les dijo a sus discípulos que oraran a diario diciendo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una oración que, si es sincera, implicará tristeza diaria por el pecado y genuino arrepentimiento. Yo peco, pero en vez de dejarme avasallar continuamente como creyente, yo debo pensar, Cristo murió por mi pecado. Y yo tengo que seguir adelante, porque ya Cristo murió por mi pecado. Ya esos pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación. Yo estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura. Es lo que yo debo entender para seguir corriendo la carrera. Yo quiero darles ahora dos implicaciones de esa justificación para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Antes
había una mala noticia, nosotros estábamos condenados, íbamos camino al infierno. ¿Qué hizo Cristo con ese récord, con ese expediente? ¿Qué hizo Cristo? Lo limpió. Él me imputó su justicia a mí. Eso es lo que hace Cristo. La obediencia perfecta de Cristo es ubicada en mi cuenta, a mi favor. Es acreditada en la cuenta de todo aquel que cree. Que si tú has creído en Cristo para salvación, su obediencia perfecta fue acreditada en tu cuenta. Tu cuenta estaba sobregirada. Estaba en rojo. Tú ibas camino por a una condenación. Y la justicia de Cristo es imputada en esa cuenta. Dice la Escritura que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nosotros hay un nuevo pacto que tiene a Cristo como mediador y ese pacto dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué hay en ese récord entonces? Condenación. Dios puntualizándonos, mira lo que tú hiciste. No, no hay nada de eso. Remisión completa. Cuando Dios perdona nuestro pecado, lo hace no volviéndose a acordar nunca más de ese pecado, es lo que dice. Yo soy entonces, fíjense en esto, aceptado delante de Dios como si no hubiera cometido ningún pecado. ¿Por qué? Porque Dios me ve a mí en Cristo. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Esa es la promesa del nuevo pacto. Promesa que fue establecida por la muerte de Cristo en la cruz. Y esa es la garantía de que nuestros pecados están perdonados y olvidados. ¿Estamos de acuerdo? Eduardo, pero yo eso lo sabía. Lo que yo no sé es ¿cómo yo aplico eso a mi vida? Cristo murió por mis pecados. Aplícamelo, se lo voy a aplicar. La mayor causa de desaliento es la vergüenza que tenemos nosotros por nuestros pecados. Si tú estás aquí sin Cristo, tú tienes vergüenza por los pecados que has cometido, pecados que no han glorificado a Dios, la ira de Dios está sobre ti, hay una condenación eterna. Quizás tú estás aquí y no eres creyente y hay pecados que has cometido que crees que no tienen perdón. O eres creyente y muchas veces Satanás te tira esos dardos de fuego diciendo, mira lo que tú hiciste, mira cómo tú vivías, mira lo que es tu vida, y eso te afecta. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, vemos cómo las personas, y en diferentes libros del Antiguo Testamento, cómo las mujeres, los hombres sacrificaban a sus hijos al dios Moloch y lo echaban al fuego. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaba con una persona que ha cometido un pecado así, que se ha practicado un aborto, o que ha practicado actos sexuales perversos, fornicaciones, adulterios, lesbianismo, homosexualismo? ¿Cómo su conciencia está cargada por la culpa? Personas que han causado daños serios a otras, esposos que han abandonado a sus esposas y a sus hijos, esposas que han sido infieles, mentiras que hemos dicho, mentiras que han hecho mucho daño, a otras personas, trato de negocios fraudulentos, personas que han engañado a otras y la han dejado, como decimos nosotros, en la calle, le han quitado su capital a personas indefensas, a personas viudas, a personas ancianas. Robo, blasfemias, engaños. Hay personas que se han sacrificado por nosotros y nosotros hemos sido ingratos con ellos, lo hemos tratado mal, no lo hemos honrado a nuestros padres como debíamos honrarlo. Muchos se torturan porque son orgullosos, contenciosos, vengativos, y su vida ha estado llena de contienda, de problemas con otras personas. Problemas que no se han solucionado porque esa persona no ha dado su brazo a torcer. Y ese tipo de situaciones la vemos en todos los ámbitos. Somos culpables, sabemos que somos culpables, pero Cristo murió por nuestros pecados y yo tengo una esperanza en Cristo. Y eso es lo que yo debo aplicar a mi vida. Mis pecados son grandes,
Pero la Escritura dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Él llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Yo estoy vestido como con la justicia de Cristo y Dios me ve a través de Cristo. Esos pecados han sido perdonados. Yo puedo seguir adelante. Yo debo seguir adelante porque Cristo murió por mis pecados. Ustedes ven solamente con ese primer enunciado que Pablo da del Evangelio, cómo yo puedo aplicarlo a mi vida para cambiar. Cuando el maligno te tire esos dardos de fuego, repíteselo. Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. ¿Y esto por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Creador, es un Dios grande en misericordia. Dios se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él a través de Cristo, arrepentido de sus pecados, confiando en Cristo para salvación. El apóstol Pablo hizo mucho daño. En la Escritura lo vemos que hizo mucho bien. Dios lo inspiró para escribir muchos libros en el Nuevo Testamento. Pero él dice que doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo era un hombre que negaba la deidad de Cristo. Él era un perseguidor. Él iba a las casas de los cristianos y los sacaba para meterlo en la cárcel, para que esas personas negaran a Cristo. Imagínense lo que había en la conciencia de Pablo con el daño que él había hecho. Él era un perseguidor, hermanos. Él era un injuriador. Y la palabra que se utiliza aquí tiene muchos sinónimos. Coja el que usted quiera. Orgulloso, insolente, matón, peleador, intimidador. Un hombre violento con los cristianos. Ese era Pablo. Y él era un hombre religioso, entre comillas, era un fariseo. Pero él estaba cegado a la verdad de Dios. Y miren lo que él dice. Pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando el maligno te ataque, dile eso. Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, yo soy el primero. Mis pecados han sido perdonados. Dios me ha aceptado a mí en Cristo. No importa qué tan grande haya sido tu pecado, no importa la vergüenza que te den. Dios salva a todo aquel que viene a Él a través de Jesucristo. Y en Isaías 1, a esas personas que sacrificaban sus hijos al dios Moloch, a esos depravados sexuales, a esas lesbianas, a esas personas rebeldes y llenas de maldad, Él le dice, ven, vamos a hablar, vamos a deliberar, vamos a estar a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven, eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. Ven si tú no lo conoces, pero ven si tú lo conoces también en arrepentimiento y fe. Y recuerda, ven a las aguas, a todos los sedientos, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ven y compra a pesar de tu maldad. Busca a Jehová, deja tus malos caminos, deja los malos pensamientos. Tu mal récord puede ser cancelado porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Apropiate de esa verdad por medio de la fe. Recuerda, tenemos un nuevo récord en los cielos porque la obediencia perfecta de Cristo es aplicada en nuestra cuenta. Eso es un resultado de la justificación, como ustedes ven en su pantalla. Y así que debemos aplicarla, una forma de aplicarla. Pero nosotros también tenemos una nueva identidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve unidos a Cristo. Ve a Cristo en nosotros y nos trata como tal. Antes la ira de Dios estaba sobre nosotros y ahora Él me ve unido a Cristo. En el momento que venimos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, asumimos su identidad en la presencia de Dios. Y Dios nos ve como sus hijos y nos invita a hacer uso de los beneficios espirituales que conlleva el hecho de tener esa nueva identidad. Mi hermano, ¿quiénes sabían eso? Levanten la mano. Todos nosotros, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo aplicamos en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros?
Yo le voy a, como esto es una clase, ¿verdad? Con calma, aunque no podemos participar todos, yo le quiero leer un caso para que usted piense cómo usted lo resolvería. Pastor, esa es una joven que va a hablar donde un ministro. Pastor, mi peso debería ser 125 libras y estoy pesando 98 libras. Todo el mundo me dice que me veo flaca y enferma, pero no quiero engordar y cada vez como menos. La verdad, pastor, es que yo no deseo estar viva. Hay momentos que deseo comer y como en exceso, pero luego voy al baño y vomito lo que he comido. La verdad es que siento una compulsión para eliminar la comida de mi cuerpo, ya que eso, dice esa joven, me permite lucir más delgada y ser aceptada y admirada por las personas a mi alrededor. Me peso varias veces al día para controlar mi peso. Es como una obsesión. Cuando mi madre me pregunta si he comido, le miento acerca de lo que como y la cantidad. Me cuesta trabajo pedir ayuda, pero ya no soporto más vivir así y he venido donde usted para que me ayude. ¿Qué tú le dirías a esa persona? O si tú eres esa persona, ¿qué tú crees que Cristo te dice que debes hacer? Piénsalo 30 segundos, no te preocupes, no tenemos prisa, estamos en una clase. ¿Por qué quería esa joven estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué? Para ser aceptada en el círculo, ¿verdad? En el medio donde se desenvolvía. Aceptada y admirada. ¡Wow! Tú sí estás flaca. ¡Qué bien te ves! ¿Y qué tú le dirías para ayudarla a cambiar? Cristo te acepta tal como tú eres. ¿Eso es así? Sí. ¿Y por qué nosotros tenemos conflicto entonces? ¿Por qué, doña Ana? Bueno, usted dice, hay muchos que no tienen a Cristo y tienen ese conflicto, pero hay muchos que lo tienen y también buscan la aceptación del medio en que están. Falta de fe, dice usted, doña Susana. Loida. Están buscando más la aceptación del mundo que de Cristo, pero recuerden lo que estamos viendo. Oigan lo que estamos viendo. La clave para yo cambiar es el Evangelio. Y vimos del Evangelio, lo primero que vimos de 1 Corintios que estamos analizando, ¿verdad? La crucifixión, la vida, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión del Señor, pero hemos visto que Cristo murió por nuestros pecados. Yo lo que estoy viendo aquí es cómo esa realidad de que Cristo murió por mis pecados me cambia. ¿O no es así? ¿No es eso lo que estamos viendo? Y cómo yo lo aplico a mi vida. Yo voy a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios me declara justo. Mi récord en los cielos es borrado. Se me imputa la justicia de Cristo. Y Dios me da una nueva identidad. Es lo que estamos viendo. Yo ahora pregunto, ¿cómo yo aplico esa nueva identidad si yo estoy en Cristo? Yo no voy a que todo el mundo participe porque el tiempo se me está acabando y no quiero dejarlo sin explicarles esto. Si yo saco mi cédula o mi licencia de conducir, que la renové esta semana, Eduardo Alberto Saladín Zacarías, estatura, fecha de nacimiento, sexo masculino, dice muchas cosas. Pero esa es mi identidad. Ustedes no han oído decir, fulano tiene una crisis de identidad. ¿Qué es la identidad? Los rasgos propios de un individuo. Cuando una persona tiene una crisis de identidad, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, tiene una crisis de la forma como se ve a sí mismo. Esa muchacha entendía que siendo flaca iba a ser aceptada y admirada por las personas a su alrededor. Y hay algo que nosotros debemos entender. Nuestra identidad, como tú te ves, define el propósito de tu vida. Repíteme eso, mi hermano, claro. Tu identidad define el propósito de tu vida. Leí en estos días un sermón, oía de un pastor apellido Bergin, a quien doy crédito, que él decía, nosotros tenemos la tendencia, óigame bien, a justificar nuestra existencia a través de la búsqueda de nuestra identidad en nuestro estatus,
los bienes materiales, la familia y en nuestras pequeñas historias, las cuales son insignificantes. Eso déjenlo ahí para el final. Pero Dios, cuando nos llama a salvación, que perdona nuestros pecados, que nos acepta, nos da una nueva identidad. A través de la gracia que Dios me ofrece en Jesucristo, Dios me dice, sal de ti mismo, no vivas en este mundo tan pequeño. Yo quiero que tú vengas a participar de la historia de la redención, porque ya tus pecados han sido perdonados. Ya tú eres una nueva criatura. Ya tú has sido aceptado por mí. Pero miren lo que pasa con nosotros. Nosotros buscamos nuestra identidad en lo que nosotros somos. ¿Qué tú eres? No, yo soy músico, yo soy doctor, yo soy empresario. Hasta en cosas negativas. ¿Qué tú eres? Yo soy un alcohólico, yo soy un drogadicto. ¿Cuál es tu estatus? ¿Qué es tu cédula? ¿Casado, viudo, soltero? ¿Qué dice? Y muchas veces buscamos nuestra identidad en lo que hago. Y voy un paso más allá, como decía ese pastor. Buscamos a un Jesús que nos ayude a hacer más en este mundo. Yo busco un Jesús entonces que me dé un trabajo correcto, un Jesús que me dé más dinero, un Jesús, óigame bien, que sea parte de mi historia. Tú eres, si yo te recibí como Salvador, ahora tú eres parte de mi historia, ven aquí. Yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, conforme a la identidad que yo veo en mi vida, pero tú vas a seguir conmigo en esta historia. Otros dicen que su identidad viene dado por lo que le hicieron, no por lo que son. Yo fui abusado, yo fui abusada, me abandonaron. Yo soy aquel o aquella que nadie ama, el olvidado. Otros ven su identidad por sus conexiones. No, yo soy de la familia tal. Yo soy de los Michelén de San Juan de la Maguana. Nosotros no somos cualquiera, no. Yo soy de los Saladín de Valladolid. Entonces, nuestra identidad viene dada por la herencia familiar, por los amigos que yo tengo, por las conexiones que tengo. Yo estoy pegado en el gobierno, yo soy amigo de fulano, yo soy amigo de personas influyentes. Pero miren lo que pasa. Cuando nosotros operamos de esa manera, nosotros no podemos oír el Evangelio. Porque nosotros estamos invitando a Cristo a oír nuestras pequeñas historias. Y derivamos nuestra identidad de una imagen falsa de lo que somos. Nosotros queremos ser aceptados por el medio. Nosotros no queremos mostrarle a las personas quiénes somos realmente. Pero la historia de la redención, la historia que Cristo hizo por nosotros, celebra la obra que Cristo hizo en nuestras vidas, no nuestras vidas. Y si yo voy a buscar mi identidad en Cristo, yo debo entender ya lo que Él hizo por mí. Pero yo debo salir de esa historia mía y de mi mundo para ubicarme en la historia de la redención de Dios. En Lucas 5 dice que Pedro y sus amigos no habían pescado nada. El Señor entra con ellos en la barca, le dice que echen las redes. Esas redes vienen llenas de peces, que las barcas se hundían. Ellos no habían pescado nada en la noche entera. Pedro echa la red en el nombre del Señor y cuando Pedro, dice Lucas, al ver quién era Cristo, dijo al Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Qué pasó con Pedro en ese momento? ¿Qué pasó con Pedro el pescador? Él vio su realidad. Y Cristo le dice, no temas, yo te voy a hacer pescador de hombres. Ven a participar conmigo de la historia de la redención. Yo tengo una historia para ti que fue escrita desde antes de la fundación del mundo. Sal de ti mismo, no te preocupes por ti, deja eso, ven a participar de mi historia. No importa lo que el mundo haga, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo está haciendo. Tú estás en Cristo y tú eres una nueva criatura. Ven, participa de mi historia de redención y olvídate de todo el mundo. Eso le pasa a esa muchacha. Ella está buscando la aceptación de todo el mundo, cuando la aceptación que debe buscar es la aceptación de Cristo. Y yo no te digo que no rebajes si tú tienes libra de más por tu salud, pero aquí hay un afán de las personas de buscar la aceptación de los demás y quieren lucir como el mundo, los jóvenes, los viejos, todo el mundo, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse, a los sitios que van. Cristo murió por mis pecados, Cristo me ha dado una nueva identidad y yo debo vivir a la luz de esa identidad, mis amados. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Ya ese récord fue borrado. Y ahora yo soy un hijo de Dios.
Ustedes se imaginan que todos nosotros salgamos de nuestra propia historia en el sentido que estoy hablando, y nos incorporemos de corazón a participar en la historia de la redención de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, olvídate de la pesca. Yo no estoy diciendo que Él dice que te olvides de la pesca, es que no le dé la prioridad a la pesca en tu vida. Alto, bajito, joven, viejo, empresario, doctor, lo que sea, eso es muy bueno en el mundo, pero hay algo superior. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ha adoptado a ti. Eso es lo que le faltaba entender a esa muchacha. Dice la Escritura que en amor Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. A ella se le olvidó que si ella es creyente, ella es una hija de Dios. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Hay algo más glorioso que eso, hermano? No lo hay, no lo hay. Hemos sido adoptados en la familia porque somos hijos de Dios. Nosotros somos valiosos a los ojos de Dios. Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, yo te amé. Yo he sido aceptado en Cristo. Él nos hizo aceptos en el amado. Y eso es lo que nosotros debemos ver continuamente. Y cada vez que queramos desviarnos para un sitio y otro, Cristo murió por mis pecados. La ira de Dios ya no está sobre mí. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y lo que dio fue su sangre preciosa. Ya Cristo me ha reconciliado con Dios. Yo soy una nueva criatura. Yo tengo una identidad en los cielos. No importa lo que pase en mi vida, no importa lo que me digan los demás. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Y ahí es que yo debo entender cómo el Evangelio empieza a cambiarme. Me quedan 3 minutos. 3 minutos. El Señor le dice a Cristo, tú eres mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿No fue así que le dijo cuando el bautismo? ¿Sí o no? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros estamos unidos a Cristo. Nosotros somos nueva criatura. Dios nos ve a nosotros en Cristo. Ese es el escándalo del Evangelio. Tú eres mi Hijo amado en que tengo complacencia. En ti, en Eduardo, en José, en Rica, en Noel, en Leopoldo, en Juan, Pedro, en todos sus hijos. Yo tengo complacencia en ti. Eso es el tropiezo para muchos. Eso es uno de los logros de la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Somos pecadores salvados por la gracia. Hemos muerto al pecado. Hemos resucitado a una nueva vida. Esa es nuestra identidad. Y eso es lo que tú debes predicarte continuamente para no andar conforme a los patrones del mundo. Dios tiene complacencia en Cristo. Y tiene complacencia en nosotros, sus hijos, porque Cristo vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Él vino a morir la muerte que tú y yo merecíamos y asegurar nuestra posición delante de Dios. Por eso nuestra salvación no depende de lo que hagamos, sino de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor.